Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir, muchas gracias. Esta noche es noche de dificultades porque los personajes despiertan parcialidad. Somos una asamblea homogénea. Somos gentes que se hallan en una cierta sintonía. Somos gentes extrañas, gentes que no están en su casa a la hora en que deben estar, con la comodidad del ambiente familiar. Hemos salido en una noche fresca, incluso peligrosilla. Hemos tenido dificultades de circulación, de estacionamiento. Nos estamos perdiendo las mejores horas de la televisión. En fin, sí tenemos algunas cosas inquietantes en común. Pero por otra parte, ante temas como el de hoy, enseguida se nota que somos también una asamblea muy heterogénea, muy heterogénea. Les tengo un miedo como no se pueden imaginar, porque en primer lugar, los malos papas, pues parece una contradicción de términos. Los malos papas. Casi siempre mis secretarias cometen la torpeza, para eso están, de no ponerlo entre comillas, porque va entre comillas. Los, se abren comillas, malos papas, se cierran comillas. Es decir, los considerados malos de entre los pontífices, porque no se puede ya afirmar y resolver a un tiempo la cuestión con el solo título. Somos heterogéneos porque entre nosotros sí hay gente pues muy papista, ¿verdad? Muy militante, perteneciente en conciencia iluminada por la fe e instruida por la razón, militante de la Iglesia Católica Romana, y la hay de tipo liberal, pero también de tipo puritano, extremadamente conservador, y están entre nosotros y forman parte de nosotros. Están también entre nosotros pues hermanos de otras iglesias, en cuyas respectivas militancias pueden también ellos haber optado por la línea conservadora o la liberal. También entre nosotros hay hermanos israelíes. También los hay descreídos, así sanamente descreídos, de plano. Los hay ateos, paganos, el que les habla. Y también antieclesiásticos, personas que con fruición oyen de las inconsecuencias, de los falsos pasos de la Iglesia a través de las edades. Y sin embargo, pues tenemos este título en la serie de los grandes calumniados y vamos a tratar de desarrollarlo en paz. Y si perdemos parte de nuestro auditorio, pues eso es lo que hemos venido haciendo durante los últimos 20 años y no nos va mal, no nos va mal del todo. A medida que decía yo, católicos romanos y de otras iglesias, israelíes, descreídos, antieclesiásticos, paganos, pues
Y yo me iba sintiendo parte de cada uno de estos. Yo soy muy católico romano como occidental cristiano. Pues yo recibí el bautismo y la primera información de la Iglesia Católica Romana, y cómo no voy a sentirme filialmente vinculado a ella. Pues es una de las más importantes maneras de ser occidental y cristiano a la vez. Corresponde a la psicología y a la estructura de un occidental bautizado el ser católico romano. Pero también en parte pues me siento muy protestante, muy evangélico. Experimento esa necesidad de basarme más en el estudio de las fuentes originales que en las tradiciones posteriores. La necesidad de estar enraizado en las noticias proporcionadas por los libros fundamentales del cristianismo, por los 4 evangelios y las epístolas y el Apocalipsis, más que en la declaración de las sensaciones individuales de uno o de otro santo a lo largo de la historia. Es decir, que si estas sensaciones de uno o de otro santo, revelaciones recibidas, experiencias místicas, vivencias individuales, corresponden al depósito de fe contenido en los santos evangelios, fácilmente los acepto. Si veo que divergen un poco, se disparan del contenido de los evangelios, soy muy renuente a aceptar la tradición. Y pues en eso soy, y los que como yo piensan son, protestantes. Y somos protestantes porque somos disidentes, que significa que somos gentes que están alerta, que no nos creemos fácilmente lo que se nos dice, a no ser que lo diga un Señor que muere por nosotros de amor y resucita al tercer día. Entonces sí, ya me siento inclinado a creer lo que dice. Y protestante en el sentido en que protesto de mí mismo. Estoy muy inconforme con lo que he llegado a ser, una caricatura de lo que yo debería ser. Soy un disidente de mí mismo, un inconformista en grado grave. Pero también me siento parte de las iglesias orientales, porque de ellas recibí subdiaconado, diaconado, sacerdocio, episcopado, y sé cómo se siente desde el oriente la cuestión llamada romanismo. Y por ello siento que debo siempre integrar, formar parte, estar incardinado en comisiones de asuntos ecuménicos, para decirle a cada parte, usted tiene razón, pero oiga la razón que tiene el otro también, que el otro también es buena gente, también se lo ha tomado en serio, no está llevado por el interés, también busca la verdad, a ver si entre las dos razones se puede hacer una más plena. Pero pues también me siento israelí, porque no hemos subrayado suficientemente en la historia que el judaísmo es el prólogo del cristianismo, y lo hemos tenido como el anticristianismo, y con ello hemos pecado contra Moisés y los profetas y contra Jesús de Nazaret, que fue un buen judío. Y me siento también ateo, porque pues, de repente tengo horas y semanas y días en que no creo absolutamente nada, pero nada, en que se me derrumba el edificio de la fe, en que entro en cortocircuito y digo, no es posible, si lo más garantizado es la razón y está dada por Dios, no pueden ser antirrazonables mis fundamentos internos. Y luego me reconcilio y digo, no son
antirrazonables, sino que son suprarrazonables. No es la fe algo antinatural, sino sobrenatural. Pero al decir que es sobrenatural, ya estamos afirmando que no es natural, aunque sí está por encima, no en contra de la razón natural. Y me siento pagano porque paganos hemos sido considerados siempre los que hemos agradecido el don de la vida y de todo su contenido. Porque pues este mundo es no un quinto evangelio, sino un primer evangelio acerca de la bondad y de la generosidad y de la belleza y de la fantasía, de la imaginación y del amor del Creador. Y quizá en cada uno de ustedes también más o menos acentuadas o atenuadas se den esas facetas. No podemos hablar del pontificado si no es a través de hechos, porque las fábulas son infinitas. La audacia de los calumniadores no ha tenido límites. Y en la literatura, y lo que es más peligroso, en obras de muy buena literatura, se han esparcido tesis de muy mala fe. Por ejemplo, el caso de la papisa Juana. Pues ni tan buena literatura, ¿verdad? Pero pues es un tema sugestivo, puede inspirar no solamente novela, sino teatro, y que no corra la idea, pero también cinematografía. Y pues qué bella historia, la de una mujer que se refugia en la vida monacal para dejar de verse asediada, y disfrazada de monje transcurre años y llega a ser abad y finalmente pues alcanza altos grados eclesiásticos y luego es elegida papa sin saber los electores que se trataba de una mujer, y que da a luz precisamente en una procesión en un lugar señalado de una vía romana por la que desde entonces ya no pasan las procesiones papales. Pero no son dignas de mención esas incriminaciones, porque ni tan siquiera están lanzadas como tales. Son fuegos artificiales de la creación poética o literaria o escultórica. Pues sí existió una estatua de una mujer con ornamentos pontificales. Evidentemente es una mujer, pero evidentemente no hay otra manera de representar escultóricamente a la Madre Iglesia, pues como una mujer, como la justicia o como la patria, y con ornamentos pontificales, pues puede ser la estatua de la Iglesia. No, a esos casos no podemos referirnos. Sería una concesión gratuita a la imaginación de gentes que no han tratado de hacer daño, sino sencillamente de acaparar un mercado cautivo de antipapistas. Creo que primero debemos ir a la esencia del pontificado en cuanto a lo que significa y en lo que se fundamenta. Y luego, al tratar de la historia de los pontífices, basarnos exclusivamente en autores católicos romanos. Tenemos a un cardenal Baronio del siglo XVI, cardenal que 2 veces fue propuesto en 2 cónclaves sucesivos
para sumo pontífice. Cardenal que fue director de la Biblioteca Vaticana y de la Imprenta Vaticana, que fue confesor de Clemente VIII, Papa ejemplar, que fue sucesor de San Felipe Neri en la suprema jerarquía de la congregación de los padres del oratorio, de los oratorianos de San Felipe, y que dedicó 20 años de su vida a escribir los anales eclesiásticos en 11 o 12 tomos. En él nos basaremos exclusivamente, no en Roidis ni en Focio. Primero, el fundamento. Jesús dice al más anciano, en Oriente significa venerable, de sus apóstoles: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas, que significa las fuerzas, las potencias del mal o del infierno, no prevalecerán contra ella. Versión pontifical: si Pedro es la piedra sobre la cual la iglesia está construida por su divino fundador, Pedro es a la iglesia lo que el fundamento es a cualquier edificio, la base, sin la cual no tiene estabilidad ni cohesión. Segundo fragmento neotestamentario: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. A Pedro, especialmente. Claramente le está confiando un pastorado. Claramente el que ha sido llamado el buen pastor está transmitiendo una responsabilidad, y esa responsabilidad, por sobrenatural que sea, lleva implicado un cargo de tipo orgánico, una jerarquía, una jurisdicción. Pues el pastor es el que guía y el que lleva el cayado de la autoridad. Otro texto: a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que abrieres quedará abierto, todo lo que cerrares quedará cerrado. Señal también de transmisión de autoridad, de quien seleccionará, de quien dirá: estos son los que pasan, estos no quieren pasar, no quieren cumplir los requisitos de pasar, yo tengo las llaves. Otro fragmento evangélico: yo he orado por ti. Solamente se lo dice a Pedro Jesús. A ningún otro apóstol le dirigió estas palabras. Yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Deducción pontifical. Luego, si la fe de Pedro no puede fallar, si Pedro es infalible, puesto que no puede pensarse que deje de tener efectividad la plegaria del Señor, pues también sus sucesores están preservados de caer en el error. Son fragmentos serios, son argumentos importantes. El que es el fundamento de la iglesia, el que recibe el encargo de pastorear la grey,
a todos, el que tiene las llaves y aquel por quien el Señor oró especialmente. Católico-romanamente, estos son los argumentos. Ahora bien, hay otros millones de cristianos que también tienen como base los 4 evangelios, pero que sin embargo no sienten tan evidentes las consecuencias de esas frases, puesto que no ni obedecen ni desobedecen, simplemente no se sienten aludidos por la autoridad del pontificado romano. Y de entre esos cristianos que no se sienten aludidos por la autoridad jurisdiccional, todo el mundo reconoce su autoridad moral de árbitro universal y de consolador, de paráclito de todos. Pero como jurisdicción, tengamos en cuenta que no lo reconocen las iglesias evangélicas, que son las iglesias que siempre han estado insistiendo en que nos basemos en las Escrituras. Las iglesias que se llaman evangélicas porque solamente tienen el Evangelio. La mayor parte de ellas no tienen ni sacramentos, ni santos, ni estatuas, ni cuadros, y su culto es simplemente sumario, y lo más importante para ellos es el Evangelio. Tengamos en cuenta que nosotros apenas estamos leyendo el Evangelio en nuestro idioma. Hace pocas generaciones se leía en latín. Y estaban prohibidas las ediciones que no tenían comentarios al pie de página para guiarnos precisamente por la versión que se quería guiar. Y las iglesias evangélicas son doctas en extremo respecto al sentido de las Escrituras. Y no podemos considerar que todos nuestros hermanos protestantes o estén equivocados o sean tan luciferinamente rebeldes a una verdad evidente. Por otra parte, estamos las iglesias, las incómodas iglesias orientales, atrasadas, anacrónicas, peleadas entre sí, momificadas teológicamente, sin articulación jurisdiccional, pero que tenemos el texto original, el texto griego de los evangelios. Y pues no se ve tan claro. Reconozcamos, bueno, si se quiere, que la versión católico-romana de estas frases de los evangelios es una de las versiones probables, una de las más serias versiones probables, pero que hay mucha gente también seria y honorable que lee esas frases, pero no saca la misma consecuencia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra. No es lo mismo que decir tú eres Pedro y sobre ti. Pedro es un masculino, piedra es un femenino. Luego tú eres Pedro, pero edificaré sobre otra cosa. Ah, pues es que si no diría sobre ti. Es que está utilizando el símbolo, porque además se llamaba Simón, y lo llamó Cefas, que significa piedra, porque lo va a transformar en piedra de la iglesia, en base, en roca fundamental de la iglesia. Es una versión. Jesús les pregunta a sus apóstoles, ¿qué dicen las gentes de mí? Y los apóstoles le dicen, ¿para qué quieres saber? Unos dicen que eres Elías, otros que eres como Juan el Bautista, otros que eres un santón, otros un curandero, otros un hechicero, y otros pues te creen taumaturgo, y otros te creen de buena fe, aunque no han entendido bien qué eres en el fondo. Bien, contesta Jesús, pero vosotros ahora, los míos,
los iniciados, los instruidos, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y contesta Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es otra versión, que igualmente se desprende del texto. Y yo te digo que en honor a esa confesión que acabas de hacer, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Quieren otra versión más libre todavía? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Es verdad o no que la iglesia está edificada sobre la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios? El que lo cree y lo proclama pertenece a la iglesia. El que no lo cree es un simpatizante de Jesús, pero no puede ser un militante eclesiástico si no fundamenta su fe sobre esta primera roca, sobre esta piedra de que Jesús es el Hijo de Dios. Es que es un título muy importante. Pues a lo mejor no lo es tanto, porque ¿qué es lo que le ha dicho Pedro tan importante como para recibir el título de fundamento? Pues le ha dicho que es el Hijo de Dios. Bien, en el relato evangélico, Pedro es el último en captar y en declarar, por fin, que Jesús es el Hijo de Dios. Lo han estado anunciando generaciones de profetas. Lo han dicho los arcángeles. Lo han dicho los ángeles. El arcángel Gabriel le dice a María, lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Los ángeles de la Navidad estuvieron toda la noche diciendo, os ha nacido el Salvador, el Hijo de Dios está entre vosotros. Los demás apóstoles días antes se lo han dicho al Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, en ocasión penosa para Pedro, que también quería andar sobre las aguas, porque vieron al Señor que estaba andando sobre las aguas. Y entonces Pedro, pues con aquella impetuosidad que le era propia, se saltó de la barca y fue hacia el Señor sin ninguna garantía. Fe sí tenía. Lo que le faltaban pues eran pues flotadores, pues algo le faltaba, que no podía llegar al Señor. Y se empezó a hundir, y pues no diremos que hizo el ridículo, pero hizo un experimento que le falló. No llegó al Señor, lo tuvieron que coger, levantar y todo mojado ponerlo en la barca. Y entonces todos los apóstoles en la barca le dicen al Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y Pedro no dijo nada, se estaba secando. Días después sucede esto y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ya, hasta Pedro lo comprendió. Ya, finalmente el Señor dice, sobre esta piedra fundamentaré mi iglesia. Vean cómo no es tan inflexible una frase, y menos en griego, donde hay declinaciones en vez de preposiciones. Y cada iglesia traduce esa frase según su propia tradición. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, toma las llaves. Y yo he visto que en la iglesia romana, a la que venero, cada obispo lleva su cayado, porque cada obispo es sucesor de un apóstol. En ello basa su legitimidad, de manera que podríamos hallar en cada obispo un cuadro genealógico de consagraciones que nos llevaría a uno de los 12 apóstoles. Y he visto pues que el obispo lleva su cayado y que habla a los fieles de su diócesis como pastor a su rebaño, pues incluso sus mensajes se llaman cartas pastorales. Luego eso lo han recibido todos los apóstoles. Yo no sé si el título de obispo de Roma
sea pobre y limitante, porque ningún apóstol es tan poco como para ser obispo de una sola ciudad. El apóstol, donde va, es apóstol del Señor. Todo obispado de quien no ha sido discípulo directo del Señor queda eclipsado ante la presencia de un apóstol. Imagínense en Oriente, todavía vivía Juan, el discípulo amado del Señor, un apóstol. Contemporáneo a él, ya había un obispo en Roma de tercera generación. No es imaginable que Juan esté supeditado a aquel buen obispo de la ciudad de Roma. Estoy hablando como oriental, para gimnasia solamente. No soy proselitista. Mi problema sería que alguien se hiciera ortodoxo. No sé a dónde iríamos los dos. Tendríamos que ir a un hotel, porque pues iglesia tampoco, ¿verdad? No tenemos iglesias así tan críticas, tan liberales, porque mis ortodoxos son ortodoxos porque han nacido ortodoxos y son colonias de emigrantes, y les conservamos en su ortodoxia hasta que sus hijos y sus nietos se casan con católicos romanos, y pues es natural. Pues ¿qué es lo que estamos peleando? Pues el bautismo y la consecuencia, eso es todo. Todos los apóstoles habían recibido esas llaves y ese cayado, pero todos los apóstoles habían oído también, porque el Señor lo había proclamado, y es parte de su dureza, de su inflexibilidad, que el que me negare a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es también una frase evangélica. Y al saber los apóstoles que Pedro negó 3 veces, pudieron creer que había quedado degradado de su condición apostólica. Pudieron creer que había perdido su apostolicidad, su encargo pastoral, porque había negado al Señor, y el Señor ya lo negaría ante su Padre. Y quizá por ello es necesario que el Señor reclame de él después una triple declaración de amor. Como dice Pedro: Señor, tú sabes que te amo, yo sé que me amas y tú sabes que me amas, pero estos están escandalizados, estos tienen que oír que me amas, porque creen que ya habíamos roto los vínculos. Y la prueba, una de las pruebas de esa versión, de que el triple encargo del Señor a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, no es sino una rehabilitación en su condición de apóstol por la triple negación. Es que dice el evangelista: y cuando Pedro oyó que por tercera vez le preguntaba el Señor: ¿me amas?, se contristó. No se contrista un cardenal electo para el pontificado cuando es coronado. No se contrista. Se contrista si se le está recordando algo lastimoso, algo incómodo que ha sucedido. Y nota que se le está pidiendo una triple confesión por aquella triple negación. Entonces, es como decir: pues vuelve a apacentar mis corderos, vuelve a tener el cayado, porque aunque has caído, yo te rehabilito delante de los demás. Y en ese caso, el yo he orado por ti, claro que solamente se le dice a Pedro, porque si se le dijera a Juan, habría replicado: Señor, ¿yo cuándo te fallé? ¿Por qué tienes que orar especialmente por ti? Por mí, yo no te he fallado. Pedro falló, y a Pedro se le dice: mira, de una manera especial he orado para que esto no vuelva a ocurrir. Bien, esa es una versión antípoda de la tradicional romana. Podríamos aceptar que los partidarios de una o de otras versiones son todos gentes de buena fe,
y que por lo tanto, no por haber aceptado una u otra versión, van a ser condenados eternamente, que son también gentes que oran y que tratan de ser buenos cristianos, pero que no deducen las mismas consecuencias de unas mismas frases evangélicas. En los grandes encuentros ecuménicos, por la mañana, en Ginebra, en Estocolmo, en Uppsala, en Nueva York, en Belgrado, nos reunimos representantes de todas las iglesias. Por la mañana tenemos el llamado diálogo ecuménico. Bla, 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 bla. Incienso y oración ecuménica. Por la tarde, comida de amor, que es lo más cercano al sacramento, que no se puede dar porque está prohibido darlo a los otros. En fin, una ágape. Luego, cada uno, como es clérigo, tiene que hacer su misa. Ahí cada uno se separa de los demás, porque yo no soy como tú. Yo tengo que decir mi misa, no como tú la dices, esa misa tan sospechosísima, ¿verdad? Y cada uno se va a un rincón a decir su misa. Por la noche nos encontramos todos en el mismo teatro. Si hay ópera, todos nos encontramos en la ópera. Si hay ballet, nos encontramos todos en el ballet. Si hay teatro clásico, todos nos encontramos en el teatro clásico. Nadie nos invitó, pero nuestro humanismo nos llevó a esa expresión. Decimos, hombre, estoy en Londres y no voy a ver el Old Vic. Pues claro que voy a ver el Old Vic. Es que no vine para eso. Bueno, pero ya que estoy aquí, pues voy a ver el Old Vic, me voy a ver a Laurence Olivier. Y allí nos encontramos todos, allí juntos. Y nos da una pena, porque durante todo el día andábamos muy separados, teológicamente separados, y tan impermeables, y cada uno representaba la trascendencia escatológica, y al final, para terminar en el Folies Bergère, todos juntos en segunda fila. Es decir, si pudiéramos aceptar esa posición humanista de decir, hombre, yo soy católico romano, pero hay otros 700 millones de cristianos que no son idiotas tampoco, ¿verdad? No son idiotas. Es decir, quizá mis razones no sean tan evidentes, pero sí me son evidentes a mí que he sido educado en ellas. Pero también, justo que el evangélico diga, y esa manía antipapal que tenemos, pues también habrá que reconsiderarla. Y que el ortodoxo diga, bueno, yo que gané no teniendo monarca, si hace 20 siglos que estoy en la más absoluta anarquía, por no querer un papa, ahora cada uno es papa. Y al sacerdote hasta se le llama pope, porque pues lo que quiere dice. Y la autocefalia nos ha llevado a una desintegración absoluta. De tal manera que decimos, yo hablo en nombre del Patriarcado de Constantinopla, pero otra es la opinión del Patriarcado de Moscú, presionado por su gobierno, y otra la opinión del Patriarcado de Jerusalén, presionado por el gobierno israelí, y otra la del Patriarcado de Damasco, porque allí los sirios pues son los que ejercen presión. Hombre, pues, y no sería más fácil tener un papa en un lugar tranquilo y garantizado como es Roma. Y el evangélico de decir, no, pero es que yo, lo que yo saque de las Sagradas Escrituras, pero ese lo que yo saque de las Sagradas Escrituras significa lo que yo sienta, I feel, y el feeling mío es subjetivismo absoluto. Y eso me puede llevar también a ser yo una iglesia particular. Decir, pues yo soy así como iglesia, yo me he configurado así, y es lo que yo he extraído de la meditación de los evangelios. Lástima que no concuerde con ninguna de las iglesias establecidas. Yo seguiré en mi verdad personal hasta que alguien más abra los ojos. También. Simplemente considerar que los otros también han hecho un esfuerzo, también estudian con interés, y también tienen buena fe, y también tienen sus razones. Y que no es justo utilizar frases del Evangelio como caballo de batalla para robarnos los distintos pastores
las ovejas de un rebaño a otro, cuando está claro que el Evangelio lo único que nos pide es buena conducta y todo lo demás es secundario? ¿De qué sirve ser católico romano o no serlo si no se es cristiano? U ortodoxo o anglicano. ¿De qué sirve? Y el Señor nos está proponiendo 4 evangelios que dice: pórtense bien, pórtense bien, pórtense bien. Y nosotros decimos: tú eres Pedro y sobre esta piedra. Primero pórtense bien. Pórtense bien. Hay una idea fundamental y luego hay consecuencias. Bueno, pues esto que digo, pues ya con eso me quemaban vivo, pero ¿desde cuándo? Hace poco. Ahora no se hace porque no se puede, porque está prohibido por la Constitución, por la Comisión de Derechos Humanos. Por eso no se hace. Pero eso, y ustedes que lo han oído, son cómplices. Ustedes también los quemarían un poco, los tostarían por haber oído lo que se ha dicho de tan liberal que es, de tan escandalosamente herético que acabo de decir. Y no me da miedo el hecho de que años antes me hubieran podido quemar. Lo que me da miedo es que pertenezco a la ralea de los que quemaron a los demás. Eso es lo que me da miedo y vergüenza. Pertenecer a esa casta que ha tostado a los otros. Y por eso quisiéramos flexionar lo más posible para que no vuelvan a suceder tales cosas. Que ya no puedan suceder, no se lo crean. La bestia humana está presta en cualquier momento. En cualquier momento. Yo creo, personal, subjetivamente, que la versión del tú eres Pedro y sobre esta piedra, entendida a la católica romana, es una versión muy aceptable. Muy aceptable. Y la de que es el supremo pastor, me parece también muy aceptable. No solo por ser el más grande en edad de los apóstoles, sino por haber recibido estos especiales mensajes del Señor. Porque se le han dicho esas cosas que pueden ser de una o de otra manera interpretadas, pero se le han dicho solamente a él, no se puede negar. Es una versión muy aceptable y como posición eclesiológica muy sólida, aunque no la única, pero muy válida. Y como somos en Occidente, pues me parece que es la única que podía haber funcionado. Porque si fuéramos orientales, más bien flotaríamos en el cristianismo. Pero al ser occidentales, queremos saber enseguida dónde están los planos y el organigrama, y quién manda, y los estatutos, y quién soy yo dentro del contexto. Pues esto es organización eclesiástica, y tiene que haber alguien que presida esa estructura. Y si ya existía un romanismo precristiano, pues es natural que Roma sea también la ciudad central y árbitra del cristianismo universal. Por lo menos les parecerá natural a los pueblos cristianizados que hayan recibido la herencia psicológica de ser provincias del Imperio Romano. Están acostumbrados. El Pontifex Maximus, eso es desde cuándo, ¿verdad? Pues los Césares eran pontífices máximos. Entonces es muy natural que el cristianismo adopte eso. El obispo es un gobernador de diócesis. Diócesis significa provincia, estado. Pero eso no significa que el cristianismo se haya adulterado con eso, sino que adoptó esa estructura
para solidificarse, y me parece también muy natural, muy natural. Pero yo he oído a gentes etíopes y a gentes armenias, y me han dicho que nosotros no fuimos suficiente tiempo provincias del Imperio Romano para poder aceptar que Roma sea el centro de una tesis que surgió y culminó en Jerusalén. De tal manera que si el pastor universal es el obispo de Roma, porque allí murió Pedro, y donde está Pedro está la cabeza de la iglesia, pues hombre, como que el obispo de Jerusalén también debía ser tomado en cuenta, porque allí murió el fundador de la iglesia. Católico-romanamente se podría aducir es que si un día el Papa se establece en Jerusalén, Jerusalén será el centro de la iglesia. Porque una vez los papas estuvieron en Aviñón, y Aviñón fue el centro de la iglesia. De tal manera que no depende de la urbe, sino del sucesor apostólico de Pedro. Acépteme, sin embargo, también esta otra flexibilidad. ¿Hasta qué punto se puede ser sucesor de otro? Porque entonces un estudiante de leyes podría decir, ya mi padre es abogado, yo heredo el título, soy su sucesor. Así como heredo su despacho y su clientela, heredo su identidad y su jerarquía. ¿Alguien podría ser nominado por Einstein antes de morir sucesor de Einstein? ¿Podría Leonardo da Vinci decir, y tú vas a ser ahora como yo? ¿Puede ser alguien sucesor de alguien? Tan bien lo ha comprendido el pontificado que no ha dicho sucesor de Cristo, sino sucesor de Pedro. Sucesor de Pedro. Ahora, ¿se puede ser sucesor de alguien cuya categoría es espiritual si no tiene la misma espiritualidad? Si es alguien que no puede ser piedra, él, que no es fundamento, puede ser sucesor de Pedro solamente por la imposición de manos. No que el Evangelio tiende más a huir de las situaciones mágicas y a enfatizar las situaciones de espiritualidad real. Si eres espiritual, lo eres; si no lo eres, no lo eres, pero no depende del lugar que tengas en la sinagoga, del asiento que tengas, de donde te pongas, de que te vistas. No. Puede ser alguien sucesor de alguien si no tiene la fe de aquel a quien se dijo, tú serás el fundamento. ¿Se hereda esto mágicamente? Es una pregunta. Entre todas estas consecuencias, sigo creyendo que la posición católico-romana es de las más válidas. Es de las más válidas. Y a pesar de mis rasgos y mis trasgos ecuménicos, yo creo que si muero tranquilo, pediré un sacerdote romano. Pero ya será una cuestión personal. Pero sí, esa argumentación me parece justa y lógica, sobre todo en estructuras mentales occidentales. Alguien tiene que mandar aquí, alguien a quien todos apoyemos, alguien que nos evoque la figura del fundador. No me parece que debamos recurrir a los dos argumentos tradicionales, eso sí lo rechazo.
de la Iglesia romana respecto a las fallas posibles de sus pontífices. Un argumento: lo bueno que hicieron sí lo hicieron como iglesia, pero lo malo que hicieron lo hicieron solamente como individuos. Es endeble eso. El que la hace, la hace. Y la hace como individuo y peca como iglesia, porque escandaliza eclesiásticamente. Y la otra argumentación: culpas fueron de los tiempos que no de los hombres. No es cierto, porque los tiempos son los tiempos de Jesús, es la era cristiana, son tiempos posteriores a los 4 evangelios. Luego ya se debe estar a la altura de los 4 evangelios, no es el paleolítico. Y ahora sí, vamos exclusivamente guiados por el cardenal Baronio, para no caer en ninguna exageración ni dramatización de personajes. Pensemos que seamos o no seamos católicos romanos, el cristianismo hoy día, si está dando un testimonio, lo está dando a través de la Iglesia Católica Romana. La gente está atenta a lo que dice el pontífice. Y gran parte de las cosas que el pontífice dice sí representan un sentir cristiano universal de tipo puritano. De tipo puritano. Los primeros pontífices fueron todos mártires. Pedro, si quieren ustedes, yo añadiría Pablo, porque una cosa es estar en la cárcel en Roma y ser apóstol, y otra cosa es ser obispo de Roma. Pero al mismo tiempo también está Pablo en Roma. Está bien que Pedro llegó antes, si no es un juego, si no es quien lo agarró primero, la diócesis, que llegó antes, ya llevaba todas sus frases hechas promesas, las llevaba. Está bien, Pedro, Pablo. Pablo, sin embargo, no se circunscribe a una ciudad. Él dice: no, yo no soy obispo de aquí, yo soy obispo de todo el mundo. Donde yo vaya tengo autoridad. Lino, Cleto, Sixto, todos mártires. Y mártir significa el que da testimonio, con su sangre, de su fe, en un tiempo en el que ser papa es automáticamente ser designado para la inmolación. Sí, a la próxima persecución es, por eso, la cabeza visible. El cristiano podrá ocultarse en las catacumbas, el pastor no. El pastor dará su vida por las ovejas. Y nos llama la atención cómo se desmenuza la vida de un pontífice como Julio II, o como yo me apresto a desmenuzar algunas, y sin embargo de los otros se dice: estos fueron mártires. Pero es que detrás de esa palabra hay una tremenda biografía, hay una gran personalidad, hay las virtudes en grado heroico, hay fortaleza, hay iluminación, visión, gobierno. Pero ven, lo bueno parece normal y decimos: eran buenos papas. Mientras que de los discutibles, pues sí encontramos más material anecdótico en el que distraernos. A mí no me molesta ningún papa hasta Esteban VI en el siglo IX, en el mes de marzo del 896. A mí este señor me molesta. Es decir, no me parece bien que mande desenterrar a su antecesor, que siente el cadáver enterrado 8 meses antes en una silla junto a su trono y que me lo insulte. Eso no me cae bien.
Porque una persona puede tener apetitos desmedidos y en un lugar de poder mostrar ciertas ambiciones. Todo eso no es antinatural. Pero desenterrar a un muerto, que es el propio antecesor, y cubrirlo de insultos y de ignominia, eso me cae mal. Por primera vez hallo un pontífice con el que no me saludaría. No me saludaría. Esteban VI llega a cercenar del cadáver, como diría un locutor, del cadáver muerto 8 meses antes, le manda arrancar los 3 dedos con los que bendecía. Qué hazaña, arrancarle al cadáver los 3 dedos de la mano derecha con los que bendecía, el cadáver de Formoso I. Y después de abofetear a aquella piltrafa, lo manda a arrojar al Tíber, lo cual se hace entre el regocijo del pueblo romano. Pueblo romano que a principios del otoño del mismo año lincha a Esteban VI. Y yo tengo que cuidarme para no sentir una cierta satisfacción. Pues sí, yo ahora en este momento me tengo que controlar, porque ya como que sentía un alivio. Y no, también es feo linchar a una persona que ha desenterrado a otra. Pero sí ya son cosas que me molestan. Eso ya son ganas de ser malo. Si ustedes quieren, lo defendemos. Si ustedes quieren, lo defendemos con decir que estaba enfermo. Pues sí, que ese no es un extremo ético ni moral, sino patológico, ya con eso. Que le daba por desenterrar antecesores. Pero como que no está bien, no está bien en pleno siglo IX del Señor. Ahora, el desenterrado fue tan mala persona como él, pero representaban facciones rivales políticas. Era un tiempo en que ser pontífice significaba también ser rey en Roma, tener el poder absoluto temporal. Durante los siguientes 6 años, subieron y bajaron a la tumba 7 papas y un antipapa, en un tiempo de verdaderas turbulencias espirituales. Y debemos considerar la heroicidad de los cristianos de aquellos tiempos. Estamos mal acostumbrados, y ustedes, los católicos romanos, están muy, ¿cómo se dice? Desperdiciados, perdidos, ¿cómo se dice? Superpuestos, consentidos. Y muy consentidos, ya están muy perdidos, porque están acostumbrados a tener papas muy buenos. Papas que son grandes autoridades morales, que son grandes figuras ejemplares. Piensen que de repente puede venir uno que no lo sea. ¿Qué se cae con eso? No se cae nada. ¿Alguien perdería la fe con eso? No era fe esa. Era credibilidad. Era, pues, partidismo. Puede haber un papa, todavía, y muchos, como Esteban VI. ¿Por qué no? Incluso está estadísticamente exigido, ya van muchos papas buenos. Pero ello no sería en contra del papismo, sería en contra de fulanito de tal, se portó mal siendo papa. Sin embargo, en nuestros tiempos tenderíamos a decir, pues ya no creo en nada. Sin embargo, en el siglo IX, estas gentes decían, creo en Dios, Señor Todopoderoso, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y ese no les fallará nunca.